Bueno, ya hemos visto la tipicidad sistemática, hemos visto la estructura del tipo doloso, la del tipo culposo, la del tipo activo, la del tipo omisivo. Hemos visto la ampliación cronológica de la tipicidad con la tentativa, el iter criminis. Hemos visto en el aspecto objetivo la autoría, hemos visto la participación, la concurrencia de personas, el concurso ideal, es decir, cuando sobre una conducta concurren varios tipos penales, el concurso real, es decir, la acumulación de delitos en una sentencia, y los concursos aparentes, cuando parece que hay un concurso, pero en realidad con una sana interpretación de los tipos resulta que este no existe. Con esto cerramos la tipicidad sistemática, pero el juicio de tipicidad, es decir, el establecer si realmente la conducta es adecuada a un tipo penal, no se cierra solo con la tipicidad sistemática, sino que requiere lo que llamamos tipicidad conglobada. No se trata de dos tipos penales, sino se trata de la misma norma que se deduce en el tipo, que en lo sistemático la consideramos conforme a la deducción del tipo aislado. Pero las normas no viven aisladas, no están aisladas, sino que forman un orden normativo. Entonces, lo que necesitamos para saber si hay un conflicto, si realmente hay un pragma conflictivo, si realmente ese conflicto afecta a un bien jurídico, es verificar el análisis de la extensión prohibitiva de la norma conglobada en el orden normativo. El orden normativo no es el orden jurídico, el orden normativo es el orden de todas las normas prohibitivas. Yo muchas veces he dicho que el legislador no es un ciego en una pinacoteca, pero el legislador real, el legislador histórico, sí puede ser un ciego en una pinacoteca. Legisladores son personas que elegimos democráticamente, de buena voluntad, que tienen que votar en materias de lo más heterogéneas, ¿no? Y bueno, muchas veces no tienen una idea de lo que están votando, se vota en bloque, por los bloques de partidos, y bueno, en cada bloque hay alguien que sí tiene idea, pero los otros en general no la tienen. Y bueno, muchas veces, yo creo que en cualquier país, si uno ve el orden, el supuesto orden normativo es un desorden normativo. El orden normativo es algo que creamos entre los doctrinarios y los jueces para que las sentencias sean republicanas, es decir, sean racionales. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las normas se tienen que recortar entre ellas, no puede haber una contradicción en el orden jurídico, ¿no? Algo que está prohibido no puede estar al mismo tiempo, no puede ser al mismo tiempo debido, ¿no? No puedo estar penando una conducta que estoy imponiendo, cosas por el estilo, ¿no? De modo que las normas tienen dos funciones, dos aspiraciones, ¿no? Aspiraciones más que funciones. Toda norma aspira, bueno, a determinar la conducta del ciudadano, de los habitantes, ¿no? Toda norma contiene una prohibición, aspira a que ninguno de nosotros viole esa prohibición. Y también la norma tiene otra función, que se dirige al juez para que evalúe en cada caso la conducta de los ciudadanos, en cada caso que se le presente. Entonces, pero ninguna de estas funciones puede ser adecuadamente cumplida si antes no esclarecemos cuál es el alcance prohibitivo que tiene la norma. Y para esto necesitamos conglobar la norma en todo el orden normativo. Normativo en el de normas, no en el orden jurídico, porque el orden jurídico emerge tanto de las normas como de aquellas reafirmaciones del ámbito de lo no prohibido, del ámbito de libertad ciudadana, que se llaman causas de justificación.
pueden entenderse como permisos, aunque en definitiva no son permisos. Pero bueno, es del juego de las normas y de las normas prohibitivas y de las causas de justificación de donde sale el orden jurídico. El orden normativo no, el orden normativo es un problema que se presenta solamente entre normas. Y en este sentido, entre la tipicidad sistemática y la tipicidad conglobada hay una suerte de antítesis, porque la tipicidad conglobada opera como un corrector de la tipicidad sistemática. Insisto, la norma es la misma, el tipo es el mismo, no hay dos tipos, no, es el mismo tipo, es la misma norma deducida del tipo, solo que acá la consideramos en relación a todas las demás normas. Esta verificación de la conflictividad a través de la tipicidad conglobada es fundamental, porque es lo que hace al principio de ofensividad, que es la versión penal del artículo 19 constitucional, del principio de reserva del artículo 19 constitucional. Es decir, hace a la naturaleza intrascendente de todo nuestro orden jurídico, es decir, nuestro orden jurídico es un orden jurídico al servicio del ser humano, no de ningún ídolo trascendente más allá del ser humano, y por ende no puede haber ninguna conducta que motive una sanción por parte del Estado que no afecte algún bien jurídico de otro. Esta es la fundamental diferencia entre delito y pecado, que nos viene desde el iluminismo, desde la garantía de que no estamos sancionando una falta moral, sino estamos sancionando un delito. Incluso suponiendo que todo delito sea un pecado, lo cual no es cierto, no es cierta la inversa de ninguna manera. No todo pecado es un delito, ni mucho menos. Cuidado con esto, porque aquí sí estamos hablando de que nuestro derecho penal deja fuera del ámbito de lo posiblemente penado todo lo que hace a la moral individual. Al contrario, la moral individual es un signo de respeto a la persona. Ahí nuestro derecho se detiene. Todo el derecho, todo nuestro derecho. Y esto en el ámbito penal es lo que se traduce a través del principio de ofensividad. La doctrina penal no ubica bien dónde. Nosotros tenemos que determinar el momento en que, bueno, en definitiva, decimos, ¿está afectado o no está afectado un bien jurídico? Lo hace como un problema de interpretación normativa, sí, toda la doctrina admite, pero no aparece un lugar en la teoría del delito donde decidimos esto, donde analizamos esto, ¿no? De modo que nosotros creemos que sí, que es necesario hacerlo y por eso sostenemos que hay dos análisis de la tipicidad. Un momento de análisis de tipicidad sistemática y un momento de análisis de tipicidad conglobada. Insisto, es el mismo tipo, es la misma norma, solo que en un momento considerada suelta y en otro momento considerada en relación con todas las demás normas. Afectación de bien jurídico. Bueno, pero ¿qué es un bien jurídico? Esa es una buena pregunta que podemos hacernos siempre, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bien jurídico? Bueno, normalmente se habla de bien jurídico tutelado, con gran facilidad se habla de esto, ¿no? Se clasifican los delitos conforme a los bienes jurídicos tutelados, se pone un orden de delitos conforme a los bienes jurídicos tutelados, pero un bien jurídico, ante todo, ¿qué es? Un bien jurídico es una relación de disponibilidad. El bien jurídico no es la vida, la libertad, el patrimonio,
no. El bien jurídico es la relación de disponibilidad que tenemos con cada uno de esos entes. Es decir, el Estado nos tiene que garantizar la disponibilidad de esos entes para poder disponer, ¿para qué? Para realizarnos en coexistencia. Cada uno llegue a hacer lo que elija hacer en su elección existencial y se valga, use esos entes. Ustedes van a oír hablar muchas veces de que no, hay bienes jurídicos disponibles, indisponibles. Esto no es cierto. Todos los bienes jurídicos son disponibles porque es disponibilidad. Todos. Claro, si por disponibilidad se entiende posibilidad de destrucción, bueno, pero en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, la posibilidad de destrucción es un límite de la disponibilidad. Y un límite, nadie duda, incluso quienes aceptan esa clasificación, nadie duda que el más disponible de los bienes jurídicos es la propiedad. Pero ¿qué sucede si cada cosa que entra en mi patrimonio la destruyo? Y mis parientes me llevan al juez civil y, bueno, me declaran pródigo, incapaz. De modo que, no, ni siquiera en eso es cierto. Y, bueno, pero la vida entonces es un bien jurídico indisponible. No, la vida es el más disponible de los bienes jurídicos, es lo que estamos permanentemente gastando como existencia. Ustedes están disponiendo parte de su existencia en escuchar lo que yo digo y yo estoy perdiendo parte de la mía en decirle lo que les estoy diciendo. De modo que estamos usando la vida. El Estado es indisponible. El Estado es indisponible. El Estado lo estoy usando a cada momento, lo estamos usando como seguridad jurídica, como servicio público, etcétera, una cantidad de cosas. Sin el Estado no podríamos realizarnos. Lo estamos utilizando, usando el Estado. Es la relación de disponibilidad. Claro, bueno, podemos destruir el Estado y ponernos de acuerdo todos para desarmarlo, etcétera, ¿no? Eso es una distopía virtualmente inimaginable, ¿no? Aunque algunos gobiernos se esfuerzan por hacerlo, pero bueno, hasta ahora no lo logran, por suerte. Y bueno, bienes jurídicos son relación de disponibilidad. Cuando se afecta esa disponibilidad, sea por destrucción del objeto o por afectación de la misma relación de disponibilidad, es cuando está afectado el bien jurídico, sea por lesión o sea por peligro, por supuesto. Pero antes de pasar a esto, cuando hablamos de bien jurídico tutelado, ¿qué queremos decir? ¿Tutela penal? No. El bien jurídico, hablar de bien jurídico tutelado es una redundancia, porque el derecho penal ya recibe los bienes jurídicos como tal, y para que un bien jurídico sea bien jurídico tiene que estar tutelado por el derecho, si no, no es bien jurídico. El derecho penal no crea bienes jurídicos, el derecho penal es sancionador, no es constitutivo. Si mañana desaparecen todas las leyes penales, deroguemos el Código Penal, las leyes penales especiales, las disposiciones extravagantes, todo, no hay ningún bien jurídico que deje de ser bien jurídico. La vida, la propiedad, la libertad, el honor, etcétera, o están tutelados por el Código Civil, por la Constitución Nacional, por el derecho administrativo, por el derecho laboral. Por alguna rama del derecho están tutelados y por ende son bienes jurídicos justamente por eso. Cuando llegan al derecho penal ya están tutelados. ¿Por qué? Porque ya son bienes jurídicos. Si no, no lo serían. De modo que es una redundancia. El derecho penal no solo recorta del ámbito de lo antijurídico algunos pedacitos que son formas particulares de afectación de bienes jurídicos. No toda la afectación de un bien jurídico, qué sé yo. Me afecta la propiedad, el incumplimiento de un contrato. Sin embargo, bueno, eso no es un delito. Injusto civil, etcétera, pero no es un delito. Me afecta la propiedad que no me paguen una deuda, pero eso no es un delito, ¿no? Entonces, son algunas formas de lesión o de peligro para algunos bienes jurídicos los que el derecho penal recorta y sanciona, los hace típicos, los tipifica y les asocia
una respuesta de tipo punitivo, pero no inventa bienes jurídicos. Ningún bien jurídico está creado por el derecho penal, todos están recibidos del orden jurídico. Por eso que hablar de bien jurídico tutelado es un error. Lo que el derecho penal exige no es que haya un bien jurídico tutelado, sino que haya un bien jurídico afectado para que haya delito. Eso es otra cosa. El derecho penal no tutela bienes jurídicos. Si lo tutela o no lo tutela, en última instancia será una cuestión fáctica, una cuestión de eficacia tutelar de la norma. Eso habrá que verlo en el plano de la realidad, si lo está tutelando o no lo está tutelando. Que la norma me diga que quiere tutelarlo no significa que lo tutele, de modo que no sé si hay un bien jurídico penalmente tutelado. Por ahí, en lugar de estar penalmente tutelado, tiene un efecto paradojal. No, lo que requiere es un bien jurídico afectado. Esto de bien jurídico tutelado es una trampa, es un salto lógico que se da, que del requerimiento de un bien jurídico, de la afectación de un bien jurídico, se salta y se dice, no, porque si requiere la afectación es porque lo está tutelando. No, eso no es cierto. Si lo tutela o no lo tutela es una cuestión fáctica. Lo que sí normativamente, lo único que es cierto y que puedo verificar en todos los casos es que requiere que haya un bien jurídico afectado, por lesión o por peligro. La lesión, bueno, puede ser una lesión directamente, como les decía, la relación de disponibilidad me impide disponer directamente, o puede ser una destrucción del objeto directamente, destrucción de la vida, bueno, directamente. Bien, pero el peligro, bueno, hay una serie de formas de eludir el principio de ofensividad, de evadirse del principio de ofensividad, ¿no? Cada vez que aparece una garantía básica, como es esta, nadie puede ser penado si no afecta un bien jurídico ajeno, una garantía como la del 19, bueno, y se baja el derecho penal, naturalmente que hay muchas racionalizaciones para tratar de escaparse de esa garantía y empezar a punir cosas que no afectan bienes jurídicos, que no son conflictos, que no hay conflictividad. Y entonces, ¿qué se hace? Se empieza a hablar de peligro abstracto. El peligro es una cuestión que siempre tenemos que medir ex ante. El juez tiene que ponerse ex ante. Ex ante, ¿había posibilidad de que pase algo o no? ¿Era muy probable que pase algo o no? Porque ex post ya no hay peligro. Todos los que vuelven de la guerra no estuvieron en peligro. Sí, claro, no estuvieron en peligro. Ex ante estaban, ex post ya no. Entonces, ex ante hay que ver si hay peligro. Y el peligro siempre es una probabilidad de un resultado lesivo, sin lugar a dudas. De modo que el peligro siempre es concreto, pero entonces empezó a hablar así de peligro abstracto. ¿Peligro es peligro o no es peligro? ¿Qué concreto ni abstracto? Peligro. Es muy probable que un sujeto que le disparan 3 balazos lo mate. Punto. Eso es el peligro. No me inventen cosas. Pero se ha inventado, en el derecho penal estas racionalizaciones abundan, y entonces se inventó el peligro abstracto. Para unos el peligro abstracto es un peligro de peligro. Claro, un delito de esto de peligro abstracto que ellos llaman, entonces si se da en grado de tentativa sería un peligro de peligro de peligro. Poco remoto. Es una forma de llevar un peligro remoto, y los peligros remotos no pueden relevarse porque realmente siempre la tía vieja está pensando que nos puede pasar algo, ¿no? Bueno, eso no hay nada que hacerle, son peligros remotos, por supuesto. Otro de los recursos para definir este pretendido peligro, que no es peligro, peligro abstracto, es hablar de presunción de peligro. La presunción es una institución de carácter procesal que tiende a ahorrar tiempo o recursos procesales, simplemente. Entonces, para ahorrarlo, bueno, da por cierto lo que por regla general suele suceder, pero sabiendo que en muchos casos no sucede. Entonces, pretender que hay un peligro presunto significa admitir
que hay casos en que no hay peligro y entonces hay pena. Se está violando claramente el principio de ofensividad y se está violando el 19 constitucional. Hay otra forma últimamente de referirse a esto, que es o de evadir el principio de ofensividad, que es una pretensión de que se puede afectar un bien jurídico por acumulación. Bueno, voy a orinar al río, naturalmente el río Grande, para contaminar el río, uno vaya a orinar al río no lo contamina, pero si todos fuésemos a orinar al río, bueno, no hay conducta, no hay ninguna conducta, por inofensiva que sea, que si la generalizamos, la universalizamos, si todos nos dedicásemos a eso, no fuese un desastre. Por inofensiva y por positiva, que se imagínense, es bueno hacer gimnasia, claro, se pone fuerte, saludable. Pero imagínense que nos dediquemos todos a hacer 8 horas de gimnasia por día. Tenemos unos físicos bárbaros, ¿no? Sí, pero se para la economía del país. Bueno. Es decir, ninguna conducta. Si quiero llegar a ridiculizar realmente esta pretensión de afectación de bien jurídico por acumulación, cuando al viejo Feuerbach se dio cuenta que en el Código de Baviera no podía eliminar realmente el delito de sodomía, que Napoleón lo había eliminado, pero la circunstancia de Baviera no le permitía eliminarlo, y entonces lo tuvo que dejar, pero tenía que legitimarlo de alguna manera. Feuerbach era un gran liberal, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo legitima? Y dice, bueno, si todos practicásemos la sodomía, se acaba la especie humana. Bueno, si todos fumásemos marihuana, qué sé yo, y así podemos seguir y seguir y seguir, y si todos hiciésemos gimnasia, claro, bien, 8 horas de gimnasia por día, llegamos a lo mismo. Realmente esto pretende convertir en delito lo que son faltas, y sobre todo faltas referidas al medio ambiente últimamente, ¿no? Bueno, que se arreglen por la vía de faltas, pero no por la vía de delito. Esto de afectación por acumulación es un terrible invento. Hay otras formas de eludir el principio de ofensividad, que es clonar bienes jurídicos. Se clonan bienes jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, yo dudo mucho que la fe pública sea un bien jurídico. Creo que la fe pública se lesiona siempre como un medio para lesionar otro bien jurídico, la propiedad, la libertad, certificado médico falso, escrituras falsas, la justicia, documentos falsos, etc. Siempre hay otro bien jurídico atrás, de modo que clonar bienes jurídicos, la seguridad, el derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad. ¿Qué derecho a la seguridad? A quien lo asaltan y le roban el dinero no va a decir me afectaron mi seguridad, me afectaron mi propiedad. A quien lo golpean por la calle no va a decir me afectaron mi seguridad, me afectaron mi integridad física. Eso de la seguridad es una verdadera clonación, ¿no? Hay otras clonaciones que se hacen últimamente con este asunto de que estamos viviendo la sociedad de riesgo. Se empiezan a tipificar conductas que no son de tentativa, que son actos preparatorios, y se le inventa un bien jurídico nuevo. Entonces, bueno, de esa manera se clonan también bienes jurídicos por esta vía. Son otras formas de violar el principio de ofensividad. Racionalizaciones para escaparse de la regla del 19 constitucional, lo cual es grave, muy grave, porque es escaparnos de una regla básica para nuestra Constitución. Cuidado, el 19 constitucional es una regla importantísima, es la regla que nos da el carácter de intrascendencia de nuestro derecho, de que todo nuestro derecho está al servicio del ser humano, que el ser humano es una persona, que se le reconoce su conciencia y por ende su autonomía moral como persona. Es un juego que se hace dentro de la teoría del delito, pero que es muy peligroso porque
está afectando lo que es un pilar sustancial de nuestra antropología constitucional, del concepto de ser humano que está detrás de la base de nuestra constitución misma, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Juan Manuel Estrada en el siglo XIX, ¿no? Guarda con esto, cuidado con esta idea y con estos juegos que son demasiado peligrosos. Hay tipos penales que exigen pluriofensividad. No basta la afectación de un bien jurídico, sino que tienen que ofender a dos o más bienes jurídicos. Bueno, el secuestro, por ejemplo, bueno, privación de libertad y también puede ser un delito de peligro para la vida, es siempre necesariamente un delito contra la propiedad también, bueno, algunos códigos los ponen en los delitos contra la propiedad, el secuestro extorsivo, otros los ponen en el delito contra la libertad, pero bueno, afecta a los dos bienes jurídicos, independientemente de que eventualmente también se lo toma, o algunos lo califican, nuestro Código Penal incluso, cuando hay peligro de vida, además de eso. Pero esta es la pluriofensividad normativa. Tengamos en cuenta que en los hechos, en lo fáctico, todo delito es pluriofensivo. Es decir, el tipo penal exige que ofenda un bien jurídico, o tres bienes jurídicos, si es pluriofensivo normativamente, pero siempre en los hechos ofende varios bienes jurídicos. El que le hurta el automóvil al taxista, le está afectando el derecho al trabajo también, le está afectando el derecho al nivel de vida de su familia, le está afectando sus ingresos. El que le hurta una computadora a un señor que va por la calle con la computadora, en una de esas le está afectando el derecho a disponer de un trabajo que tiene en la computadora y que trabajó meses en ese trabajo, en una investigación, etc. Es decir, bueno, pero todas esas pluriofensividades que no interesan al efecto típico. Al efecto típico lo que interesa es que esté ofendido el bien jurídico y en la forma prevista por el respectivo tipo. Todas las otras ofensividades forman parte de aquello que se llama la extensión del daño a los efectos del artículo 41 del Código Penal, es decir, a los efectos de la cuantificación de la pena, pero no a los efectos de la tipicidad. Bien. ¿Cuándo no hay tipicidad conglobada? Cuando tenemos, en el análisis de la tipicidad conglobada, vemos que no se afecta el bien jurídico. Bueno, no hay tipicidad conglobada cuando directamente no hay afectación del bien jurídico, que, bueno, tenencia de estupefacientes para propio consumo. ¿Qué bien jurídico puede afectar? El mío. Bueno, siempre y cuando tengo una cantidad normal, por supuesto. Si tengo el garaje lleno de cocaína, no. Marihuana, no. Estoy haciendo acopio, corro riesgo de distribución. Pero tenencia a la cantidad, eso no hay. Cuando la afectación del bien jurídico es insignificante, ya vimos lo que es el principio de insignificancia, por otro lado, las tonterías no ocupan al pretor, decían desde la época de los romanos, y bueno, a nosotros tampoco, no tenemos que perder tiempo por cosas ínfimas, naturalmente. El principio de proporcionalidad exige que haya un mínimo de gravedad de la infracción para considerar que está afectado el bien jurídico. Pero bueno, independientemente de esto, los casos más conflictivos, los casos más dudosos que se plantean, no son estos. El primer caso que se nos plantea, el más complejo, el más evidente, es el de cumplimiento de un deber jurídico. El cumplimiento del deber jurídico, mucha doctrina lo considera una causa de justificación, pero no es una causa de justificación. No es causa de justificación porque no depende de ninguna norma que reafirme el ámbito de libertad social. Simplemente es una cuestión normativa y está claro que cada uno de nosotros,
ser objeto de un derecho, en sentido objetivo, propio de una república, tiene que saber lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Y no puedo saber lo que está prohibido y lo que no está prohibido si la ley, si la norma de repente me exige que haga algo que otra norma me está penando si lo hago. Es decir, esa contradicción normativa es inadmisible en un derecho republicano, es decir, en un derecho racional. La racionalidad es un desprendimiento inevitable la racionalidad de los actos de gobierno es un desprendimiento inevitable del principio republicano de gobierno. En consecuencia, semejante contradicción es absoluta y totalmente inadmisible. Cumplimiento de deber jurídico es un caso de atipicidad conglobada, sin lugar a dudas. No hay verdadero conflicto de normas. Lo que puede haber es la apariencia de un conflicto de normas. Apariencia que a veces es difícil de desentrañar. Requiere que una elaboración jurídica para ver, siempre que hay un aparente conflicto de normas, que una norma me ordena lo que otra norma me prohíbe, alguna de las dos normas necesariamente tiene que predominar en el caso concreto. Sin lugar a dudas. No se puede admitir que haya un conflicto de normas. Y la que predomina, a veces es difícil desentrañar jurídicamente cuál predomina en el caso concreto, ¿no? Enfermedad contagiosa y deber de denuncia del médico, cosas de esas que hay que discutirlas, que hay que... Bueno, si en un caso en que al jurista le resulta difícil, al tribunal le resulta difícil determinar cuál era la norma que predominaba en el caso, que dominaba en el caso, la que había que hacer predominar, y la persona yerra y eligió la otra, bueno, habrá elegido la conducta antijurídica, pero obviamente si le costó al tribunal no le vamos a exigir que lo sepa el ciudadano común, y en consecuencia habrá un error de prohibición invencible. ¿Qué vamos a hacer? Como problema de culpabilidad, como problema de normatividad, como problema de tipicidad, sí, la conducta será típica. Solo que, dada la dificultad para determinar cuál era la norma predominante, tenemos que entender que el sujeto ha actuado en un error de prohibición invencible cuando lleguemos a analizar el límite, el nivel de la culpabilidad. Lo que sustrae este cumplimiento de deber jurídico es la prohibición misma. No es que la neutraliza posteriormente, sino que la limita. Es absurdo que nosotros digamos que el funcionario, el oficial de justicia que va a secuestrar algo, está cometiendo un hurto justificado. No tiene sentido eso. ¿Cómo podemos decir que el policía que detiene al sospechoso está cometiendo un secuestro justificado? No, es absurdo. No, directamente está realizando una acción que es atípica por cumplimiento de un deber jurídico, simplemente. Se elimina directamente la conflictividad, no hay bien jurídico afectado. En este sentido, no tenemos que confundir tampoco el cumplimiento del deber jurídico con un estado de necesidad. Y a veces tener mucho cuidado en esto con la tipicidad omisiva. Se dice y se apela al ejemplo del capitán del barco, que frente a un naufragio puede salvar a algunos pasajeros, pero no puede salvar a todos. Entonces se dice, bueno, esta conducta es típica porque él tenía el deber de salvar a todos y él no tiene el derecho a elegir. No es cierto, el capitán del barco no tiene el derecho a elegir, ni nadie tiene derecho a elegir las vidas humanas. Pero frente a emergencias hay reglas y hay criterios de racionalidad. Y si se aplicaron las reglas que se determinan en caso de un naufragio, de un terremoto, etcétera, las reglas de la emergencia, o si se aplicó un criterio de selección razonable y objetivo, es decir, que no eligió a los enemigos, el tipo para dejarlo ahogar, hizo lo que pudo.
Y a nadie se le puede exigir que no haga lo que no puede hacer, si no podía salvar a todos. Bueno, salvó a los que pudo salvar. ¿Dejó de salvar a alguno de los que pudo salvar? No. Bueno, listo. Cumplió con su deber. Su deber era salvar a los que podía salvar conforme a reglas previamente establecidas o conforme a un criterio racional, un criterio que sea explicable por racionalidad. Ahora, si es una arbitrariedad selectiva, no, es otra cosa. No me gusta fulano, dejo de jugar a fulano. Eso no se puede hacer. Pero si responde a una racionalidad, sí, perfectamente. No puede haber una tipicidad omisiva. No puedo considerar que alguien incurre en una tipicidad omisiva exigiéndole que haga lo que no podía hacer. No podía salvar a todos. Esa es la realidad. Otra de las atipicidades conglobadas es la que se da cuando se trata de una actividad que el derecho claramente fomenta. La actividad médica terapéutica, quirúrgica. ¿Cómo vamos a decir que una lesión médica, quirúrgica, aunque sea amputativa, es una lesión justificada? ¿Qué sentido tiene? Es una actividad fomentada por el Estado. Más aún, si es una actividad fomentada por el Estado, es atípica. ¿Cómo el Estado puede estar prohibiendo lo que está fomentando? Invita a la gente a realizar determinada conducta y al mismo tiempo le impone una pena o lo considera prohibido. Eso es absurdo. No, la actividad médica, terapéutica, la lesión quirúrgica es fomentada por el Estado y por ende es atípica. Incluso si se lleva a cabo contra la voluntad del paciente, tiene el fin de curar o de aliviar dolor. Si se lleva a cabo contra la voluntad del paciente, sin el debido deber de explicación y todo lo que tiene antes, podrá llegar a haber incluso un delito contra la propiedad, contra la libertad, quiero decir, pero nunca un delito contra la vida o la integridad física. Si yo tengo una apendicitis y no quiero que me operen, y el médico me ata y me opera, puede ser que yo lo denuncie por privación de libertad, pero no lo puedo denunciar por afectación de mi salud, mi integridad física. Distinto es el caso de la cirugía cosmética. La cirugía cosmética, que no es terapéutica, salvo que sea reconstituyente, que reconstituya después de un accidente, etc. Esa cirugía cosmética solamente es posible en el espacio de consentimiento del sujeto, consentimiento del intervenido. Ahí sí se exige un altísimo deber de explicación, un detalladísimo deber de explicación, y la medida está dada por el consentimiento de la persona. Si alguien me agarra por la calle y me arregla la nariz porque cree que me queda fea como la tengo, no, cuidado, eso sí es un delito de lesiones, sin lugar a dudas. Pero en cuanto la lesión quirúrgica tenga una finalidad terapéutica, eso es atípico. Es atípico porque se trata de conglobadamente atípico. Bien, otro de los casos de actividad fomentada por el Estado, pero ese sí, en la medida del consentimiento, es la actividad deportiva. La actividad deportiva, por lo menos, bueno, genera un riesgo de lesión, no es de lesión culposa, por supuesto, ¿no? 22 personas corriendo una pelota a patadas adentro de un campo de juego, evidentemente genera un cierto riesgo de lesión. Sí, generalmente todos los deportes el riesgo que generan es un riesgo de lesión culposa, ¿no? De modo que eso que fuera del marco deportivo sería la violación de un deber de cuidado, dentro del marco deportivo resulta atípico por el consentimiento de los participantes. Salvo un único deporte que prevé una lesión dolosa, leve, por supuesto, que es el boxeo, ¿no? Uno tiene que dejar afuera al otro 10 segundos, dejarlo tonto 10 segundos, una pequeña lesión
dolosa. Fuera del boxeo, no, como lesión son las lesiones que pueden sobrevenir y las que quedan atípicas en función del consentimiento son las lesiones culposas. Hay una cantidad de actividades que son conglobadamente atípicas porque son todos los riesgos permitidos. No sabemos. Toda actividad implica un riesgo de alguna manera. Y bueno, lo más clásico, lo más paradigmático, el tránsito. No podemos decir que el tránsito sea algo fomentado, que el derecho fomente que la gente viaje. No, bueno, es indiferente si viaja o no viaja. Pero el tránsito genera un riesgo, sin lugar a dudas. Y bueno, pero es un riesgo permitido, ¿no? Hay un ámbito que es conglobadamente atípico si sobreviene una lesión por efecto de cualquiera de este enorme mundo de riesgos permitidos que tenemos en la sociedad y que necesitamos para interactuar, ¿no? Pero hay otros casos en que el sujeto imprudentemente, o como se quiera decir, asume el riesgo. Es decir, si hay un sujeto completamente borracho que está a punto de manejar su automóvil y yo me subo al automóvil constándome, viendo, sabiendo que el sujeto está del todo borracho y que va a conducir borracho, estoy asumiendo un riesgo. No, esta incuria total respecto de mi bien jurídico no puede convertir en delincuente a otro. Si sufro la consecuencia es porque yo asumí total y conscientemente el riesgo. Y en ese caso, tengamos en cuenta que realmente la conducta de uno no convierte en delincuente el prójimo. Ahora bien, hay una disposición en el Código Penal, claramente, que si no la entendemos en su debida magnitud, sería verdaderamente redundante. Legítimo ejercicio de su autoridad o cargo. ¿Qué es esto? ¿Es un deber jurídico? No. Ejercicio de su autoridad o cargo. ¿Qué significa esto? Y acá hay algo que la doctrina tiene que relevar. Hay un ámbito de valoración política de los ciudadanos que el derecho penal tiene que reconocer como atipicidad conglobada. Necesariamente. ¿Por qué? Y porque si no, no tendríamos gobierno. No hay medida política que no afecte algún bien jurídico. Directamente, indirectamente, a la larga. Supongamos que en un municipio hay una frecuencia de homicidios. Sube la frecuencia de homicidios en un municipio y la autoridad de seguridad dice, no, voy a trasladar de otro municipio personal policial acá. Con lo cual resta personal policial al otro municipio y ahí puede que en una vez aumenten los homicidios en el otro municipio. Bueno, supongamos una epidemia. Tengo que trasladar partidas, salud pública, las traslado de un lugar a otro. Puedo debilitar el servicio en otro lado, bueno, y pueda venir alguna lesión, alguna muerte en otro, por debilitamiento, por haber retirado parte bueno, tengo partida limitada, no tengo más. Puede suceder que se necesite poner un puente, un semáforo para evitar accidentes. Bueno, pero eso se puede discutir en el Consejo Deliberante, los concejales pueden discutir para hacer el puente, etcétera, el precio del puente, las condiciones de licitación. Bueno, entonces la demora esa sí, se pueden producir algunos más accidentes, algunos letales, sí, bueno.
si no reconozco esos ámbitos de decisión política dentro de la competencia correcta, la competencia que reconoce la Constitución, que reconocen las leyes, con la forma de la Constitución, con la forma de las leyes, lamentablemente no va a haber gobierno, se va a criminalizar toda la política, necesariamente. Todo gobierno resultaría criminalizado por cualquier cosa. Y esto no es porque la víctima no, el sujeto pasivo no sea identificable, no, eso es directamente porque es un ámbito de autonomía política, porque para que haya gobierno lo tengo que reconocer. Y es esa tipicidad conglobada, sin lugar a dudas. Ahora bien, ninguna distinción dogmática se hace por el mero hecho de hacerla, por una razón de simetría o de gusto. Entonces, desconocer esta tipicidad sistemática y la tipicidad conglobante, ¿a qué lleva? Primero y fundamental, la tipicidad conglobada es una cuestión de normatividad, de alcance del prohibitivo de la norma. Si está afectado o no el bien jurídico no es algo que pertenezca al tipo objetivo, de modo que no tiene un aspecto subjetivo, no hacia el dolo, no hacia el dolo. Es un conocimiento de tipo normativo. Y si es un conocimiento de tipo normativo, el error que recae sobre ese conocimiento no es un error de tipo, es un error de prohibición. Y tienen que manejarse los errores acerca de la tipicidad conglobada como errores de prohibición y no como errores de tipo. Es una de las consecuencias importantes. Otra, vuelvo un poco para que quede claro al ejemplo de la lesión quirúrgica. La aquiescencia. La aquiescencia puede darse en la forma de acuerdo, en la tipicidad sistemática, y entonces si hay acuerdo, bueno, no hay tipicidad sistemática directamente. Es decir, bueno, si dos personas adultas aceptan tener relaciones sexuales, satisfacción mutua, etcétera, ¿no? Bueno, no hay ningún delito sexual, claro. Si el propietario de algo me regala algo, no hay ningún hurto, claro, bueno, sí. Desaparece la tipicidad sistemática. Pero la otra forma es la aquiescencia. Es decir, la aquiescencia la otra forma de aquiescencia es el consentimiento. Y ese consentimiento, como en el caso de la lesión quirúrgica estética, lo que hace es eliminar la tipicidad conglobada. El cirujano solo puede actuar en la medida del consentimiento y le evita la tipicidad conglobada. Me voy a otro, la circunvención, la circuncisión. La circuncisión es una lesión. Sí, efectivamente, claro que es una lesión. Funciona en la medida del consentimiento, en función de la libertad religiosa. Sí, claro. Entonces, el error acerca del acuerdo es un error de tipo. Pero el error acerca del consentimiento es un error de prohibición. Siempre. Esas son las diferencias prácticas. Diferencia que tiene sus consecuencias respecto de los casos de vencibilidad del error, claro. Bueno, con esto terminamos y cerramos la discusión acerca de la tipicidad. Habíamos terminado con la tipicidad sistemática, ahora terminamos con la tipicidad conglobada. En la próxima ya vamos a pasar al otro carácter del delito, que es la antijuridicidad, y luego, naturalmente, también a los supuestos de las llamadas causas de justificación en que desaparece esa otra característica específica del delito.
Nos vemos la próxima.